Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy lo que vamos a trabajar, o más bien revisar, será el uso de expresiones aritméticas en Prolog, que justamente como en la mayoría de lenguajes de programación, Prolog nos da mecanismos para trabajar con este tipo de expresiones, pero la diferencia con otros lenguajes de programación que ustedes ya hayan utilizado, principalmente los imperativos, es que aquí vamos a utilizar una representación que nos permita trabajar con las operaciones definidas con predicados. O sea, en vez de poner así de uno más 2 y que la expresión se evalúe solita, necesitamos un mecanismo para que esto se modele mediante un predicado, es decir, que no se vuelva true o false a partir de la construcción de alguna prueba, ¿no? Entonces, justamente lo que vamos a hacer ahorita es revisar esta representación, que es muy simple, es un predicado más, y lo vamos a utilizar para resolver un problema muy pequeño, pero que pues nos permite capturar la esencia de este tipo de programas, ¿no? Entonces, este operador se llama is, ¿no? Es bastante simple, les decía, ¿no? Y pues este operador justamente se va a utilizar para verificar el valor de una expresión aritmética, ¿no? Por ejemplo, uno puede llegar y decir, pues quiero sumar 1,7, o por ejemplo, multiplicarle a 9 un 2 y eso sumarlo entre 1 entre 2 o una operación aritmética cualquiera que ustedes conozcan de la primaria, de la secundaria, ¿no? Y lo que vamos a hacer es utilizar este predicado de manera que el resultado de la operación, o bueno, sí, el resultado de la operación se asocie con una variable. O sea, lo que estamos haciendo es forzando una unificación de variables. De manera que yo pueda verificar que el resultado de una operación sea exactamente el que estamos diciendo, ¿no? Entonces, este predicado u operador, también se le llama operador. La próxima lección vamos a ver lo que es un operador. Puede utilizarse de dos formas, prefijamente o infijamente, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de ejecuciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la primera consulta, le estoy diciendo, mira, x es 1 más 7. Entonces, la única forma de que ese enunciado sea cierto, ¿no? O sea, si yo digo x es 1 más 7, ¿ok? ¿Cómo tendría que ser x para que ese resultado fuera verdadero? Pues justamente el valor de x tiene que ser 8. Entonces, por eso la consulta me dice x es 8. Entonces, si yo pusiera en vez de x 8 is 1 más 7, pues también debería devolvernos un true. Entonces, justamente les decía que esta primitiva se utiliza de forma diferente a los cálculos aritméticos de otros lenguajes de programación, justamente para que pues sigamos en esta esencia de todo es verdadero o falso, podemos hacer unificación, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el ejemplo de abajo estamos utilizando la notación prefija, es decir, poner pues la notación de funtor que ya habíamos utilizado anteriormente. Aquí me faltó un paréntesis, ¿no? Pero bueno, entonces lo que estoy diciendo es que a la variable x le voy a asociar el valor de esta operación aritmética y pues termina siendo 18,5, ¿no? Entonces recuerden que en Prolog tenemos dos tipos de números, que son los números enteros y los números flotantes, ¿no? Y algo muy importante de este tipo de expresiones, si se dan cuenta, es que no son conmutativas. O sea, yo no puedo poner la variable del lado derecho y la variable y la expresión aritmética del lado izquierdo porque no va a funcionar, ¿no? Entonces, en el operador is se va a evaluar el operando derecho y lo va a relacionar con la variable izquierda. Punto. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué operadores aritméticos tiene Prolog, ¿no? Para que también no intentemos definir cosas que no estén definidas. Y en caso de que no estén definidas, pues podemos dar una regla para ella, ¿no? Entonces, para operar con las expresiones aritméticas, Prolog provee justamente varios operadores o predicados, ¿no? Ahorita estamos utilizando esta palabra indistintamente, pero la próxima lección, pues sí vamos a marcar un poco esta diferencia, ¿no? Entonces, estos operadores los vamos a dividir en dos tipos, funciones y relaciones, ¿no? Y no estamos hablando de la definición matemática de lo que es una relación y de lo que es una función, sino que simplemente le estamos dando otro valor para referirnos a que
Las funciones se utilizan para realizar cálculos y las relaciones lo que nos van a indicar es la comparación que se da entre dos expresiones aritméticas, pero realmente estamos haciendo lo mismo, son distintos operadores y ya, ¿no? Entonces vamos a comenzar definiendo las funciones, ¿no? En esta tabla pues podemos ver algunas de las funciones principales de Prolog. Están las operaciones típicas de suma, resta, producto, división, ¿no? En particular la división se divide en real o entera, ¿no? Para que nos devuelva no decimales. Y todas estas operaciones las podemos utilizar infija o prefijamente, ¿no? Entonces, ahí hay algunos ejemplos. Básicamente es lo que ya teníamos definido anteriormente. Y también tenemos otras funciones como la potencia, calcular el máximo de dos números, el mínimo, que en ese caso son prefijas. También podemos sacar raíces cuadradas, calcular el seno. Hay otras funciones trigonométricas. No las puse en esta presentación porque pues no acabaríamos, pero hay más, ¿no? También otra operación importante es la conversión de enteros a flotantes o de flotantes a enteros, ¿no? En el caso de la última, lo que hace es redondear al siguiente número entero, no solo le quita el decimal. Entonces, si necesitan información de más funciones que tenga Prolog, pues pueden visitar esta página o simplemente googlearlo como Soy Prolog Documentación y ahí viene justamente más información sobre qué operadores existen, ¿no? Y las relaciones pues son justamente las que les decía que nos van a servir para comparar, ¿no? Entonces tenemos exactamente las mismas operaciones que en cualquier lenguaje, menor, menor o igual, distinto o igual, ¿no? En este caso, el distinto y el igual, dense cuenta que tiene una sintaxis medio tediosa, medio fea, pero justamente se utilizó esta sintaxis para evitar confusiones con el operador de unificación, ¿no? Los dos operadores de unificación que hemos visto hasta este punto son el igual, que lo que nos hace es unificar con predicados y relaciones, y el is que estamos viendo en esta sesión, que nos permite unificar valores aritméticos, ¿no? Entonces, esta diagonal entre los signos de igual, pues es justamente para evitar confusiones con el operador. Y aquí está 2 puntos para verificar igualdad exacta, ¿no? Aunque, pues sí se sigue viendo un poco feo, ¿no? Mucha gente se queja de esta notación, pero también lo que pueden hacer es definir su propio predicado y cambiarle nada más el nombre, ¿no? Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer, esta forma de presentar los ejemplos no lo había hecho hasta esta sesión. Y justamente como que algo que extraño mucho de las clases presenciales es como irles preguntando, oigan, ¿y qué pongo aquí? ¿No? Entonces, pues en los videos es prácticamente imposible hacer este tipo de razonamientos. En las videollamadas, pues medio funciona, pero luego pues les da pena o cosas por el estilo. Entonces la forma así después de meditarlo por horas, no, tampoco fueron tantas, pero después de meditarlo mucho, decidí que pues voy a redactar los ejemplos que hagamos como si fueran ejercicios, ¿no? Entonces, antes de que vean cómo lo soluciono, traten ustedes de resolverlo, así como tarea moral. Traten de hacerlos ustedes mismos, vean si sí están entendiendo los conceptos, ¿no? Y en caso de que se atoren en algo, pues ya reproducen el video, ¿no? Entonces lo dejo ahí a su conciencia y si no, pues no hay ningún problema, pueden seguir viendo el video sin ningún problema, ¿no? Entonces, todos los slides que tengan este título, ¿no? Con este lapicito, significa que es algo que ustedes pueden intentar por ustedes mismos y ya después pueden corroborarlo con lo que yo vaya solucionando, ¿no? Entonces, en este caso, el ejercicio que les puse consiste en escribir un programa que nos permita calcular el área y el perímetro de un triángulo, ¿no? Entonces aquí les estoy poniendo algunas fórmulas porque justamente estamos hablando de cualquier tipo de triángulo, no solo los equiláteros, por ejemplo. Entonces la fórmula que nos sirve para eso es la fórmula de Herón, que están aquí las dos fórmulas. Y para la fórmula de Herón, que es la primera, vamos a necesitar calcular el semiperímetro, ¿no? Que es justamente esta fórmula, que pues nada más consiste en tomar la suma de los lados, o sea, el perímetro del triángulo y dividir entre 2.
¿no? Entonces creo que tengo un trauma con esa fórmula. Lo he analizado y en muchos de mis cursos la uso de ejemplo, no sé por qué, pero bueno. Entonces vamos a ver cómo se resuelve esto. Lo voy a hacer en SwiProlog. Perdón, en Sublime, no SwiProlog, ¿no? Entonces ya tengo aquí los comentarios que le voy a poner a mi programa, que pues básicamente es un ejemplo del cálculo del área y perímetro de triángulos, ¿no? Entonces lo que tenemos que definir son tres reglas, ¿no? Una para el perímetro, una para el área y una tercera para el semiperímetro que va a servir como auxiliar para la fórmula del área, ¿no? Entonces, vamos a definir estos predicados, pero necesitamos una base de conocimientos. Realmente lo podríamos resolver sin base de conocimientos y decir que las fórmulas van a recibir números, ¿no? Pero como para que se quede claro que tienen que ser triángulos, voy a definir los triángulos como elementos de la base de conocimientos. Entonces voy a definir un predicado que se llama triángulo. Este triángulo recibe un nombre y las dimensiones que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, triángulo A es un triángulo que tiene tres lados, el 4, 4 y el 5. Entonces, este es el lado A, el lado B y el lado C. Voy a definir otro triángulo, que va a ser el triángulo B, y va a tener estas dimensiones, ¿no? Entonces, es una forma un poco rara de definir un predicado, ¿no? Porque en vez de recibir los tres lados en el área y el perímetro, lo que vamos a recibir es justamente nada más el nombre del triángulo. Entonces, antes de probar cualquier cosa, hacer cualquier cálculo, tengo que verificar que ese identificador con el cual voy a hacer mi regla tiene que existir en la base de conocimientos como un triángulo, ¿no? Entonces vamos a empezar con el perímetro, que creo que es el más fácil. Entonces, predicado perímetro, que va a recibir dos cosas. Va a recibir un triángulo y lo va a asociar con su perímetro, que va a ser una variable P. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Relacionar el triángulo T con su perímetro P, ¿no? Entonces, perímetro va a recibir un triángulo y lo va a asociar con su perímetro. Entonces, lo primero que tengo que verificar es que T sea un triángulo, ¿no? Y además tenga ciertos lados, ¿no? Entonces le vamos a poner lados A, B y C, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta línea? Para poder probar que el perímetro de T es P, tienes que probar primero que T es un triángulo que tiene lados A, B y C. Ya que probaste eso, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues tienes que probar que P es la suma de A más B más C, ¿sí? Entonces, estamos utilizando el predicado is y estamos utilizando una operación aritmética. Si ponemos esto como regla en formato vertical, pues se va a ver de esta forma. Entonces, para poder probar que el perímetro de T es P, primero vemos que en efecto T sea un triángulo que tiene tres lados y que P sea el cálculo de sumar A más B más C, ¿no? Entonces, creo que no hay mayor problema con esta regla. Si tienen dudas, las dejan en los comentarios. Y ahora vamos a definir justamente, o bueno, vamos a hacer primero algunas pruebas. Déjenme cargar el archivo en SwiProlog. SwiPL, ejemplos.pl. Pues, por ejemplo, vamos a decir el perímetro A es P. A es una constante que es esta, ¿no? Entonces va a probar que existe este triángulo, que vemos que sí existe, y va a sumar sus lados, que sería 4 más 4, 8, más 5, 13, me parece. Entonces P es 13. Si yo pusiera aquí el nombre de un triángulo que no existe, nos va a decir false, justamente porque no existe D en la base de conocimientos. Y por ejemplo, el perímetro de B es 34, ¿no? Es 3 más 25. 3 más 6 es 9, más 25, pues sí, 34, ¿no?
Es que estos videos los voy contrastando con las notas y estoy viendo que en las notas puse otro número, ¿no? Entonces las voy a corregir. Pero bueno, entonces ahora ya tengo definido el perímetro, vamos a hacer el predicado para el área. Bueno, vamos a hacer primero el del semiperímetro. Vamos a poner aquí S en vez de P, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a relacionar al triángulo T con su semiperímetro S? Entonces, semiperímetro es un predicado que recibe un triángulo y lo asocia con su semiperímetro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver que T sea un triángulo con lados A, B y C, y que S pues sea justamente el cálculo que les había dicho, ¿no? Que era sumar los lados y dividir entre 2. Que de hecho aquí necesitamos, como estamos haciendo cálculos aritméticos con decimales, necesitamos la división real, por eso estoy poniendo únicamente una diagonal. Si fuera división entera, tendríamos que poner doble diagonal, ¿no? Entonces, bueno, este es el semiperímetro y ahora lo vamos a usar para calcular el área, ¿no? Primero vamos a hacer algunas pruebas. Recuerden que el perímetro de A es 13 y de B es 34. Entonces, semiperímetro de A 5, que es 13 entre 2. Y el semiperímetro de B es 17, que es 34 entre 2. Entonces funciona correctamente nuestro predicado. Entonces ahora, predicado área de A que relaciona el triángulo T con su área A, ¿no? Entonces área va a recibir un triángulo T y lo va a asociar con su área A. Entonces primero probamos que el triángulo T, más bien que T es un triángulo que tiene lados. Aquí le voy a poner otras letras para que no choque justamente con esta A, sino que tenga sus propias variables. Entonces vamos a ponerle X, Y Z. Entonces ya que probé eso, pues ahora ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que probar que A es justamente la operación que le estamos diciendo con la fórmula de Herón, ¿no? Entonces tenemos que sacar la raíz cuadrada de multiplicar S por S menos X por S menos Y por S menos Z, ¿no? Le ponemos ahí el puntito y listo. Entonces vamos a hacer alguna prueba. Entonces, área de A. Uh, uh, Déjenme ver, creo que ya tuve ahí un error de sintaxis o algo por el estilo. Área T. T, S por S menos X. No, sí, está bien. A ver, déjenme ver si hice mal mi consulta. Y le voy a poner pausa. Ok, ya volví de la pausa. Ustedes no lo notaron, pero si se dan cuenta, ya vi el error. Estamos aquí utilizando la variable s, pero nunca estamos diciendo quién es s. Entonces, justamente tenemos que probar primero que el semiperímetro del triángulo T, pues es justamente eh, s, ¿no? Entonces, ya que tengo ese cálculo, pues ya lo puedo utilizar en el cálculo que está abajo. Entonces, justamente aquí nos estaba diciendo el predicado que los argumentos no estaban suficientemente instanciados, es decir, no estaba encontrando el valor de quién era ese, ¿no? Entonces vamos a volvernos a salir, lo cargamos de nuevo, tenemos área A y justamente nos da 7.8, que pues le creemos para no estar probando las raíces. Y ahora aquí ya me marcó otro error con B.
Ok, vamos a volver a hacer otra pausa técnica. Ok, ya volví de esta pequeña falla técnica, que realmente no fue una falla técnica. Ya analicé qué está pasando y justamente el problema es que el producto que tenemos dentro de esta raíz cuadrada es justamente un valor negativo, ¿no? Entonces realmente lo que falló fueron los valores que le di a los lados de b, ¿no? Entonces si ponemos aquí 26, vamos a hacer halt, tenemos esto, pues ya nos da el valor del área, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con el valor de estos lados. Me parece, no estoy seguro, que el área de Herón tiene por ahí una propiedad que se tiene que cumplir para poder utilizar el teorema, pero bueno, justamente como la suma de esto era 17, entonces después aquí me quedaba 17 menos 3, que pues sí era un valor positivo, pero aquí me quedaba 17 menos 25. Entonces el valor se volvía negativo y al multiplicar todo esto pues teníamos un valor negativo y no le podíamos sacar la raíz, ¿no? Entonces bueno, nada más hay que tener cuidado con eso. Por ahí voy a buscar si hay algún teorema para verificar esto, pero en general la idea, pues si se entiende, estamos haciendo cálculos y los cálculos los podemos utilizar como premisas de nuestras consultas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es todo lo que les quería platicar el día de hoy. Si tienen dudas, como siempre, las pueden dejar directamente en la publicación de Classroom o en este video. Y si la puedo contestar brevemente, la contesto ahí. Y si no, pues ya hasta la sesión de dudas correspondiente. ¿Sale? Entonces, nos vemos en la siguiente lección. Se cuidan. Bye bye.